se construyen reservorios en sitios naturales, en sitios que tienen una topografía variable, como con el fin de abastecer de agua a una población o distribuirla para el riego. El problema es que esta vez el reservorio, el futuro reservorio, no tiene una forma prismática como el tanque estudiado anteriormente. Al contrario, es variable, muy variable, conforme el relieve del terreno lo es. Y ustedes saben que son procesos, en las alturas nuestras, por ejemplo, de Petrona, son procesos tectónicos y posteriores a ver, ¿cómo se llama? Posteriores procesos glaciares que configuran localmente a los posibles emplazamientos de la represa. Entonces, antes, la clase anterior, teníamos un reservorio muy simpático. Era un reservorio que tenía una forma cilíndrica. Aquí creo que está. Acá. Era un reservorio que tenía básicamente esta forma. Así. No hay muchos recursos en OneNote, jóvenes, pero me van a aceptar que debe ser. Hoy están trabajando en el laboratorio de hidráulica, así que la bulla corresponde a eso. ¿Qué es prismático? Quiere decir que la sección transversal, como esta que yo estoy dibujando, el área es constante. Y si lo pondré, es constante. Entonces, súper bien ahí, podemos hacer el cálculo tal cual como han visto. Pero una represa no corresponde precisamente a eso. De hecho, nosotros solemos caracterizar la represa, o los sitios donde pensamos en una represa, con curvas de nivel, por ejemplo esta. Digamos aquí está pegada a la montaña. Y esta otra que se va delineando así, digamos. Aquí digamos un pico del oro. Así, se marca ya una montaña. Y aquí atisbamos de que hay un riecito que está formándose y tiene este curso. Y aquí hay otro que después ambos se unen. Piensen en la laguna Angostura, este es el Sulti, por ejemplo, y este es el río que viene desde las alturas de Sacabamba, desde el Saldo, y aquí la Angostura. Acá, digamos, se ha formado un espejo de agua, producto del cerramiento de ese río con una represa. Vamos a pintarle con negrito la represa a fin de, aquí digamos, se cerraba.
Pues aquí hemos cerrado. Esta es la represa. Este es el vaso. Este, en primer lugar, lo voy a colocar acá en azulito. Este es el espejo de agua. Así se suele decir, es la jerga. La superficie de agua que está expuesta a la atmósfera. El espejo de agua. Y el lugar donde el agua suprayace, es decir, el fondo, es el vaso de almacenamiento. El vaso de almacenamiento. Voy a hacer un ratito esto. Ahí está. Y las curvas en café, por supuesto, ustedes lo saben, son las curvas de nivel. Esta es una curva de nivel. Y estas, como saben, tienen la característica de seguir el contorneo a una misma cota del relieve del terreno. Y está asociada con un valor. Por decirlo, en nuestras latitudes y en las partes altas tenemos, por ejemplo, la 3800, 3820, 3800, ay, perdón, 3780, a 3760, etcétera. Todo con la sensación de que estamos yendo desde las partes altas hacia las partes bajas. Entonces, miren, las curvas de nivel nos describen cómo es la forma. De aquí podría yo escribir, entre estos dos hay un evidente contraste. Y nosotros tenemos que operar esos reservorios. En la naturaleza, en nuestras latitudes, en las alturas, nosotros encontramos diversos candidatos para poder ser una represa. Y los vamos a elegir con un determinado criterio. Hay algunos que son angostos y flanqueados por montañas que quizás no sean los mejores. Hay otros más bien que se abren suficientemente bien y hay un cerramiento prometedor y ahí es donde solemos construir la represa, de manera que embalsamos con una represa de poca altura una gran cantidad de agua. Entonces nosotros vamos a elegir entre uno y otro candidato conforme esas condiciones. Entonces yo, ¿por qué les traigo acá noticia? Porque los civiles estamos muy vinculados con esto, el abastecimiento de agua, en este caso agua superficial. Ok, para dimensionarlo diremos acá, uno de los problemas es determinar la altura de la presa que habrá de tener. Varios problemas geomecánicos, hay geotecnistas, hay etcétera, pero el que nos compete a nosotros es definir qué altura de presa debe tener. Si la altura es mucha y nunca se llena la presa, habrá gastado dinero innecesariamente. Al contrario, si la altura no es mucha y se tienen frecuentes
desbordes por encima de la presa, se estará desperdiciando valiosos recursos hídricos que bien pudieron ser aprovechados. Por lo tanto, es muy importante definir la altura apropiada. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Cuanto mejor acierto o más acierto nosotros tengamos en definir la altura de la presa, estaremos utilizando muy bien los recursos que nos brinda el Estado para construirla y satisfacer la demanda en el horizonte de los años que se haya establecido. Que no sea una presa alta, que nunca se llene. Y no solamente va a ser el desprestigio de quien lo ha diseñado, no, sino que también inclusive podría haber cargas, consecuencias con la Contraloría, haber malgastado el dinero del Estado. O lo otro, que sea tan pequeña que cada año tengamos desbordes que va a ser ridículo que agua que pudiéramos haber utilizado se esté yendo, por ejemplo, hacia la zona amazónica, donde más bien abunda ese recurso. Y acá en el oeste, donde más necesitamos, estemos viendo impávidamente cómo desperdiciamos. Entonces hay necesidad para definir aquello muy bien. ¿De qué depende? Depende sin duda de la hidrología. Acá vamos a colocar factores que definen la altura. ¿Qué factores habrán apreciados jóvenes? Vamos a colocarlos en orden. Por ejemplo, 1, la hidrología, que va a tener a su encargo el estudiar la precipitación pluvial en la cuenca. No importa cuán alta, cuán pequeña nosotros construyamos una presa, si es que es una zona donde llueve con muy poca frecuencia, de nada va a valer la obra. Entonces, conforme sea la hidrología, el régimen de precipitación pluvial, vamos a tener también nuestra fuente de abastecimiento de agua para satisfacer la demanda. Vamos a tener el otro elemento, la extensión de la cuenca. A más grande sea la cuenca donde llueve y luego conduce el agua a través de un río o de varios ríos, sin duda que vamos a tener en el sitio donde cerremos mayor cantidad de agua. Pero también esta extensión de la cuenca está relacionada con factores como si existen terrenos o zonas, a ver, ¿cómo les digo? Impermeables, de modo que haya poca infiltración, zonas boscosas, zonas urbanas, áreas cultivables, suelos desnudos, etcétera, porque ellos van a jugar papel importante. Si está cubierta de bosques, la lluvia que caiga es probable que buena parte de ella sea retenida en el follaje de las plantas. Termina la lluvia y esa cantidad de agua retenida en ella va a ser evaporada. La otra parte será aprovechada para los procesos biológicos que las plantas tienen. Y de todo aquello, lo que restare tendría oportunidad de infiltrarse en el suelo, pues una parte de ella se va a transformar en escurrimiento. Entonces, una fracción se va al subsuelo por infiltración y una pequeña fracción va a comenzar a escurrir sobre la superficie del terreno. Y poco a poco esos hilitos de agua van a ir confluyendo y van a formar un cauce. Un cauce que después de colectar el agua de las zonas vecinas va a formar un río que habrá de llegar al sitio donde nosotros pretendemos cerrar.
Entonces, dependiendo de cómo sea, si por ejemplo son suelos desnudos donde hay afloramientos rocosos, todo lo que caiga o va a escurrir buena parte, 60-70%, infiltrándose el 20% y el resto evaporándose, y va a alimentar de mejor manera a lo que nosotros pretendemos con la represa almacenar. Y lo otro va a ser también la demanda. Esa demanda de agua la podemos, por supuesto, expresar en población. Demanda de agua para consumo humano y para riego. Y que va a estar, un segundito, le ponemos un consumo humano y número de pobladores. Y riego. Acción de los cultivos. Es lógico pensar que cuantas más personas nosotros tengamos que servir, mayor cantidad de agua debemos disponer. A la vez, si hay mayor extensión de terrenos cultivables a los cuales hay que brindar el agua para que se desarrollen aquellos, por supuesto que mayor cantidad de agua debemos tener. Pero si ambos elementos entre pobladores y extensión agrícola es pequeña, pues vamos a tener una pequeña demanda y también así va a ser la exigencia sobre la represa. No tendrá que ser tan alta. Entonces, estos elementos que yo estoy citando, que quizás no son todos, pero los que por lo pronto, a nivel de hidráulica 1 de quinto semestre, los considero importantes, son los que vamos a operar. Entonces, hasta acá quiero que me hagan preguntas si algo no me he expresado muy bien, porque valdría la pena que lo detallemos. Preguntas, por favor, háganme, jóvenes. ¿Vamos bien, Jonathan? Sí, que todo ¿Sí? claro. Alain Jair. Sí, que todo ¿Sí? bien. ¿Ya? Ok, jóvenes. Lexon había estado. ¿Por qué no ha estado en la anterior clase, Lexon Romero? Lexon, Buenos días, Inge. buen día. ¿Qué ha pasado en la anterior clase? Tenía un examen, Inge, no pude. Disculpa. Ya no, por mí no es el problema, sino es por usted. No se pierda en lo posible las clases a fin de que lo poco que yo sé, ustedes puedan capitalizarlo, lo puedan multiplicar. Está bien, Inge, gracias. Ok, ya. Entonces, el problema que se presenta, a diferencia del anterior caso, jóvenes, es que antes teníamos un reservorio constante, el cual la A, el área, podía salir del integrante. En este caso no, es variable. Conforme subamos una curva de nivel más, se va a ir deformando aún más ese potencial reservorio prismático que tuviéramos. Avanzamos una curva de nivel más y peor. Entonces, vamos a decir, el truco es así. De la ecuación, escribiré. De la ecuación déjame que me acomode, pues se cocinará el cambio en el volumen conforme va también transcurriendo el tiempo, que ambos en conjunto representan el almacenamiento, va a ser igual a la diferencia entre lo que ingresa y lo que sale en ese intervalo, el diferencial de T. Y nosotros hemos integrado. Pero ahora el volumen es el problema. La expresamos a la tal ecuación. En términos de diferencias finitas. Esto quiere decir que ese diferencial de volumen va a ser el volumen en un instante t más 1 menos el volumen en el instante presente.
partido por el T más 1 menos el actual, el T actual. El caudal que ingresa en el momento T y el que sale durante ese lapso. Y podríamos dejarle así. El volumen en el instante T podría ser el área que tenemos en el instante T más 1 multiplicado por... ya, aquí esto, perdón, esto le vamos a dejar así. Le vamos a colocar como una factorización. Me he perdido el color. T más 1 en el instante, por ejemplo, el de mañana, el nivel de agua que va a haber en la represa el día de mañana, como función del nivel de agua que existe hoy, más el área que va a venir a multiplicar aquí, jóvenes, va a ser H por A, va a ir a dividir aquí. Este delta T es la diferencia T más 1, me falta, sobre T. Esto lo vamos a calcular en el instante T, multiplicado por la diferencia del caudal que ingresa en ese intervalo y del que sale también en ese intervalo. Así. Entonces, esta es una nueva versión de la misma ecuación anterior, solo que está expresada en diferencias finitas para los propósitos que nos traemos entre manos. De manera que ustedes no pierdan el sentido de lo que aquí he escrito, esta es la diferencia entre lo que entra y sale durante delta T. Y la palabra aquí es importante, durante. Quiere decir a lo largo del delta T. A es el espejo de agua no es el espejo de agua, es la extensión. Es la extensión, es decir, el área, la extensión del espejo de agua en el momento, en el instante T. Este otro el nivel de agua al comenzar el delta T, es decir, en el instante T. Por ejemplo, si vamos a hacer una evaluación en términos anuales, entonces sería el 1 de enero del 2021. O podría ser el 1 de enero o el 1 de mayo del mes, bueno, del quinto mes del año. Es al inicio. Y el otro es al final del intervalo. Este otro es el nivel del agua al final de delta T. Es decir, T más 1. Y es el mismo valor con que va a comenzar, por ejemplo, el próximo mes. Este valor HT más 1 es como si dijéramos, es las 11
59.99, 59.59 segundos. Pasa un instante y ya es el día siguiente, que tiene el mismo valor. Ya, esto es lo que proponemos, jóvenes. Y vamos un poco más. Ya les decía, el Q de ingreso, el caudal que está ingresando al embalse, ingresa al embalse, proviene del agua del río, de los ríos de la cuenca. Y es función de la lluvia. Eso es innegable. Este es el aporte de la naturaleza para llenar la presa. El Q de salida sale del embalse y tiene destino satisfacer la demanda. Para eso se construye después de toda la presa. Ahí está. Entonces, claro, el Q de ingreso depende de cómo el año se presente, si es seco, si es año promedio o si más bien es un año lluvioso. El Q de salida va a ser un intento de satisfacer la demanda de la población y varía. En los meses de lluvia, enero, febrero, por ejemplo, la demanda no va a ser tan exigente porque ya de por sí las lluvias sobre la ciudad o sobre el campo van a atenuar aquello. Pero la demanda va a ser más notoria, más sensible en los meses como, digamos, septiembre, octubre, donde el sol esté desecando los campos y no haya lluvias. Entonces va a variar esa demanda. Ok, hasta acá, jóvenes. Algo que no esté tan claro para que yo pueda repetir. ¿Vamos bien, entonces? Sí, todo Ya. claro. Ok, entonces vamos a trabajar con esta mezcla. En represas es usual emplear como delta T un mes. Eso se llama el balance hídrico. Balance hídrico en una represa. Balance hídrico en un embalse. A veces es simulaciones de un año, el delta T a veces un año, pero tiene otros propósitos ya de la represa. En algunos casos se utiliza un delta T de un día, pero son para estudiar. Ok, para establecer la altura de la presa se suele emplear un mes como delta T. Se emplea un delta T de un año para propósitos más bien de definir la crecida milenaria y ver que la represa todavía puede aguantar aquello. Y definir el ancho del vertedero, el vertedero que queda en la parte superior de la represa y comprobar de que es capaz de evacuar la crecida milenaria o decamilenaria, que es decir, cada 10.000 años que se presenta. Y hay otros momentos en que se utiliza este balance hídrico para ver, por ejemplo,
un delta T de un día, por ejemplo, o incluso de horas, cuando el río viene cargado y la represa está llena, toda la carga de agua, toda la crecida, cómo se lamina, quiere decir, se distribuye dentro de la represa, una represa extensa, que quizás no significa un incremento en términos de tirante de agua de 1, 2, 3 centímetros sobre una gran extensión. Y se puede estimar el caudal que sale de la tal represa por el vertedero. Ya hay otros propósitos, pero se suele utilizar el mes, el delta T como un mes, a fin de definir lo que ya tenemos entre manos dicho. Ok, ¿qué más? Se necesita, aquí con el colocaré, para este estudio, a ver, ¿qué vamos a hacer? Primero, es 10 y 20, hasta las 11 y 4 tenemos, entonces, sí, haremos esto. Definiremos la oferta de agua. La oferta de agua. La oferta de agua. Ese es el caudal, entre paréntesis le pondremos el caudal de ingreso al reservorio. De QI. ¿De qué depende, jóvenes? Depende de cuánto llueva. El río va a tener más agua conforme llueva más, o se deshielen las cumbres, pero en este caso no va a ser el objeto de estudio nuestro. Vamos a suponer que solamente queda. Usualmente se emplea un modelo hidrológico para predecir, simular numéricamente la oferta hídrica de una cuenca. Eso es todo un mundo. En este caso, en el ejemplo, se utilizará la fórmula racional para estimar caudales en el río a partir de lo que llueva en la cuenca. Entonces, como les digo, se necesita emplear un modelo hidrológico donde se le informa de todo lo que ocurre. Se utilizan registros de precipitación y luego ese modelo es calibrado. Con el modelo calibrado uno puede hacer algunas afirmaciones y también generar una serie de precipitaciones para los próximos años y ver cómo va a responder el embalse ante la demanda. Pero ahora nos vamos a simplemente circunscribir a esta fórmula. La fórmula racional es algo así como la siguiente. El caudal que hay en el río va a ser una función de cuánto llueve. Y aquí estoy colocando la precipitación. Que solemos expresarla en... no he hecho. Van a disculpar mejor, un repito. Aquí voy a colocar las unidades en las cuales vamos a anotar esto. Les decía, va a ser un poquito más allá, precipitación, la lluvia. Y vamos a usar los registros que se suele disponer en las estaciones nuestras, generalmente en milímetros. Pero nosotros la vamos a colocar dividiendo entre mil ese número en metros al mes. Con frecuencia podemos encontrar valores de precipitación en el CENAMI. Es un servicio CENAMI Nacional de Meteorología e Hidrología. Entonces, si entramos a su página, ahí hay un sinnúmero de estaciones y de cualquiera de ellas podemos bajar
los datos para un año o varios años. Y ahí vamos a tener los valores para mes. Entonces vamos a tener milímetros mes. Si se lo dividimos entre 100, vamos a tener metros por mes. Multiplicado por el área de la cuenca. Área cuenca. Generalmente está expresada el área de la cuenca en kilómetros cuadrados, pero nosotros la vamos a escribir en metros al cuadrado. Es nada más al valor que aparece en los libros o donde sea, le multiplicamos por 10 a la 6 y ya tenemos metros cuadrados. Pero les señalaba y les decía, no todo lo que llueve y cae se transforma en agua que va al río, sino una parte es transformada, perdón, se infiltra, se evapora, es retenida, etc. Y voy a decir que vamos a afectarle por un coeficiente que va a ser menor a la unidad. Vamos a ver dónde se me ha ido mi grafito, aquí está. Entonces le vamos a multiplicar por un coeficiente. Un coeficiente que va a ser siempre menor a la unidad. Si, por ejemplo, ustedes van a saber de todo lo que han llevado en hidrología, lo van a llevar el próximo año, pero les adelanto, si el C vale más o menos 0.8 o 0.7, están tratando una tormenta en particular. Pero si digamos vale entre 0.2 hasta tal vez 0.35, es a nivel mensual. Es el potencial hídrico de una cuenca. ¿Ya? Entonces hay que distinguir esta fórmula racional, en qué momento se utiliza. Si vamos a estudiar una tormenta, entonces estos coeficientes pueden estar entre ello y ello. Pero si acaso es un análisis mensual como nosotros hacemos, entonces ha de tener valores entre 0.2, 0.18 podría ser, hasta 0.4 quizá. ¿Ya? Eso va a depender. Y por supuesto, si ustedes miran, este coeficiente, por supuesto, tiene unidades cero. Vamos a tener metros cúbicos al mes. Metros cúbicos al mes. Entonces ya tenemos. Podemos estimar cuánta agua corre por el río conforme tengamos el registro de Tsunami, hayamos planimetrado la cuenca en estudio y acertadamente multiplicamos por un coeficiente C. Este coeficiente C quiere reflejar todas esas cosas que les señalaba. Si es una zona boscosa, entonces el valor de C querrá reflejar esa posibilidad de retención del agua entre la vegetación. Si es una zona de pastizales, es una zona de afloramientos rocosos donde no hay suelo, casi todo se va a transformar en escurrimiento, entonces C estará más próxima a la unidad. Con un SIG podrían calcular, dependiendo de cada celdita del área que ustedes tengan, le identifican esas propiedades y podrían al final tener un aporte Q de la integridad de la cuenca. ¿Hasta acá problemas, jóvenes? Ok, vamos por la otra. Vamos a la demanda de agua. Y pueden haber varias demandas, pero de hecho nosotros vamos a considerar únicamente dos. Una demanda que proviene del agua, consumo humano, y otra, riego. Han de saber, jóvenes, que en el mundo, hasta donde lo que yo conozco,
La demanda de agua para regar los cultivos que luego se van a transformar en alimento es mucho mayor que la del consumo humano. Vamos a ver así. El consumo humano, esta es la demanda de agua, este es el caudal Q sale. El caudal que sale del embalse. Hay una cosa que llama, se mapa, y también está en los libros, por supuesto, que es la demanda. No, no es la demanda, la dotación de agua para consumo. Este es más o menos una norma boliviana que establece que se debe proveer de agua una determinada cantidad conforme él viva en los llanos, donde hace mucho calor, o en el Chaco, viva en los valles o viva tal vez en el altiplano, zonas frías, donde quizás la dotación de agua no es tan, es decir, no es tan voluminosa. Y para los valles más o menos nosotros tenemos como referencia que requerimos como 120 litros por cada uno de nosotros, por habitante, por día. Es decir, cada uno de nosotros necesita 120 litros. Esos 120 litros van a satisfacer todas las necesidades, por ejemplo, de higiene, del servicio básico, de la preparación de los alimentos, en promedio del regado del jardín, que proporcionalmente nos toca a cada uno de nosotros, lavado del auto, de la moto, lo que sea. Haciendo una sumatoria de todos esos consumos, más o menos una persona requeriría como 120 litros, aquí en los bares, hasta 150. En el oriente es mucho más, imagínense allá en Villamontes o en Yacuima, se requiere mayor cantidad. En promedio fuera así. Esto expresado en metros cúbicos, que nos interesa tener las unidades apropiadas, podría ser 0.12 metros cúbicos por día por habitante. Entonces, si acaso yo multiplico la población que tenemos por este valor, entonces tenemos el caudal. La población a servir, no sé, ¿cuánto? 13.000 habitantes, por ejemplo. Entonces al tiro me da el caudal agua potable. Un segundito, pues. Ok, entonces nada más tendríamos que multiplicar ambos elementos. La población multiplicada por la dotación. Entonces sería 0.12, no, 13.000 por 0.12. Háganmelo, por favor, esa multiplicación, jóvenes. La décima parte sería como 1.300. Alguien multiplíquemelo, por favor. Iturri, el joven Iturri, rapidito, hágamelo. Ingeniero, a mí me sale 1560.
Sí, Inge, sale 1560. S por 12, ¿cuánto es? 144, 1400, 1560, Inge. de 80 y tantos civiles, ¿nadie me lo puede multiplicar? José Carlos López, rápido, multiplique. Inge, sale 1560. Ya, eso voy a anotar. 1560 metros cúbicos por día. Si ese valor de 1560 le multiplicamos por 30 días, que tiene un mes, vamos a tener metros cúbicos por mes. Ya, multiplíquemelo usted de joven que me lo hizo. Tendríamos la tercera de 15,3. Ah, no, estoy multiplicando, estoy viendo. Sale 46.800. 46,800. 46,800 metros cúbicos al mes se requiere para satisfacer la demanda de la población. Ok, en promedio, porque no todos los meses traen 30 días. Ahora vamos por riego. A semejanza de dotación, hay una cosa que los agrónomos suelen utilizar a nivel macro, que se llama el módulo hídrico. Es algo así como la dotación, pero más bien es la demanda. ¿Cuánta agua requiere una plantita para vivir? Y como les digo, a nivel macro, en promedio, depende, tiene un valor más o menos así. A ver, déjeme ver, es más o menos 0.8 o 0.9 litros segundo por hectárea. Entonces necesita casi 1 litro por segundo por cada hectárea de cultivo que se tiene. Pero esto, como les digo, es en promedio. Si tuviésemos un frutal, tal vez fuera 1.3 litros segundo por hectárea. Si fuese un cereal, digamos trigo, tal vez avena, tal vez bajase a 0.6 o 0.5 litros segundo por hectárea. Entonces, depende del cultivo. Pero en términos promedio, vamos a emplear ese valor. Entonces, lo calcularemos. El área, no lo ponemos área, la extensión. Extensión cultivada. La extensión cultivada. ¿Cuántos jóvenes? Una robada, 2 robadas, ¿cuánto vamos a suponer? No sé. Digamos unas 20, 40, unas 150 hectáreas. Tal vez más. Entonces el Q, riego, promedio en el mes, va a ser 150 hectáreas multiplicado por 0.8 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo por hectárea. Y todos ustedes saben muy bien que 86.400 segundos tiene un largo día.
y más bien son 30 días. Lo que un mes tiene. Entonces, hágamelo esas operaciones jóvenes. Y vamos a tener metros cúbicos al mes. Lo que se requiere de tareas por hectáreas, segundos con segundos se van a ir y día con día. Ingeniero, a mí me sale 311.040. 311.040 grandes metros cúbicos al mes. Compararemos con agua, miren, uy, es como 6 veces más. A ver, vamos a ver si es que la presa da pues. 150 hectáreas no es tampoco mucho, pero tampoco es poquito. Si acaso nosotros miramos las áreas de Vinto, de Quillacollo, que todavía se destinan para el cultivo de flores, de maíz, etc., quizás 150 hectáreas no sea gran cosa. Pero para una comunidad tal vez es un buen valor. Ok, en total, ahora sí vamos a decir, la demanda total en promedio mensual será la suma de ambos, por supuesto. Salida da igual a, ¿cuánto hemos dicho acá? 46.800 más 311.000, caramba, 0.40. Hágame el favor de sumar ambos jóvenes. Queda el pit, ya me lo he hecho el OneNote. Metros cúbicos al mes. Ya, entonces, quiero de ustedes, jóvenes, preguntas. ¿Está entendido? ¿Todo bien? Sí, Inge, todo claro. Sí, ya, muchas gracias. Entonces ya saben, en el momento que algo no esté tan claro, nada más me interrumpen y no se queden con duda. Lo que a mí me faltó calcular es un valor del caudal que va en el río en promedio. Ya, si pueden ustedes, lo van a insertar acá. Yo no lo voy a hacer en forma deliberada, aunque puedo, pero lo voy a hacer, lo voy a anotar acá. Le voy a poner aquí oferta. Esto está relacionado a la oferta, debía haber calculado. Digamos, entonces la oferta, la precipitación, digamos, en el mes de febrero. Digamos que sea, por decir, 200 milímetros en el mes. Ya digamos que llueve 200 milímetros. Ahí arriba. El área de la cuenca, esto es más o menos 0.2 metros mes. El área de la cuenca no sé, 15 kilómetros cuadrados. Por ejemplo, usando el ArcGIS o cualquiera de los cookies, cualquiera de ellos, podríamos al tiro calcular. Sería 15 por 10 a la 6 metros cuadrados. Y el C, digamos, lo tomaré como 0.3.
30% de lo que llueve realmente va a formar el agua del río. El 70% restante o se ha infiltrado, ha sido absorbido por las plantas, se ha evaporado, etcétera. Se ha perdido. A veces también se encharca. Entonces, el Q in para ese mes, para febrero, sería 0.3, que multiplica la precipitación, hemos dicho 0.2 metros mes, multiplicado por 15 por 10 a la 6 metros cuadrados. 3 por 2, 6 por 15, 90. 90 le bajo un 0, que sería 9 por 10 a la 5. 900.000 saldría. 900.000, ¿no ve? Está bien. 900.000 ya podría ser 900.000 metros cúbicos al mes, pero para febrero. En otros, por ejemplo, van a recordar, en otros meses no llueve así. Febrero quizás es el más lluvioso, marzo ya disminuye, quizás en marzo ya no tengamos los 200, tal vez tengamos 120. En enero quizás 150, en diciembre tal vez 80. En julio, agosto quizás llegue a 0. Entonces todo lo que, eso lo notaré, todo lo que llueve entre diciembre y marzo debe ser almacenado para luego distribuirlo en los meses de déficit de lluvias. La represa debe tener la altura adecuada para no dejar que el agua que se está embalsando no rebalse y se la pierda. Al contrario, se la guarde. Entonces, es la misión que tenemos. ¿Qué altura de presa tenemos que darle de manera que las lluvias de diciembre, enero, febrero, marzo, etcétera, se acumulen en ese reservorio y nos sirva para distribuirla el resto del año? Como ustedes han visto, depende de cuánta gente sea a la que tengamos que servir, cuán extensos sean los campos de cultivo y, por supuesto, cómo se presente el año. ¿Será un año promedio, un año seco, un año qué sé yo? ¿Está claro hasta ahí? ¿Todo bien? Arminda, usted. Preguntas, señorita. Miren que ya se han salido, al principio eran 83, ahora quedan 79. María Inés Lucas. ¿Es comprensible lo que he explicado, María Inés? Sí, todo claro. Ya, ok. Entonces continuemos con eso. El otro elemento que tenemos que mirar con cautela de la ecuación que aquí he puesto, ya que tenemos caudal de entrada y salida, es cómo, aquí lo tenemos, cómo es el vaso del futuro, de la futura represa. Esa forma irregular, la forma irregular, debe ser expresada
matemáticamente a fin de efectuar el balance hídrico. Esa es la misión que tenemos. Esa forma caprichosa que los ríos han ido delineando conforme hacían su misión de labrar su cauce, han configurado una forma así, caprichosa. Tenemos que nosotros expresarla. Y para eso emplearemos, se deben determinar las relaciones. Vamos a escribir altura de agua, por supuesto, guión área del espejo de agua, y la otra altura de agua versus volumen almacenado. Esas dos relaciones. H versus A, área, y H versus volumen, B. Y ese es típico de cada sitio. Es como el carnet de identidad, el código SIS, que identifica a cada uno de mis alumnos, pero también a cada lugar. Ninguno es igual a otro. Y ello vamos a usar el GIS. Ahí podemos usar el GIS, el ArcGIS, el QGIS, el ILWIS, lo que ustedes gusten, lo que hayan aprendido mejor. Ok. Y lo que vamos a hacer es construir una tabla de alturas, es lo que he dicho, una tabla así. Lo que voy a decir, lo que ya he expresado. A ver, una tablita, por ejemplo así, donde yo voy a colocar altura efectiva, en metros, sin duda, y al lado el área en metros cuadrados. Entonces vamos a confeccionar esta tabla hojas. Listo. Vamos a construirnos esta tablita. Y para el efecto, como no voy a entrar a un GIS, sino simplemente voy a usar el Earth, ¿cómo se llama? No sé, el Google Earth. Voy a compartir con ustedes pantalla. Ahí está, jóvenes. Avísenme si es que acaso se puede ver lo que quiero presentarles. Está el Google Earth. Sí, ingeniero. Sí se ve. Gracias, jóvenes. Entonces vámonos a nuestro país y elijamos una zona montuosa. Está cargando la imagen. Aquí está Sucre.
Marca Rumi. Quila. Tal vez podríamos irnos hacia Santibáñez. Aunque este lugar también se ve bien, se ve bien. A ver, miren, esta es una cuenca. La cuenca aparentemente, digo aparentemente porque puede extenderse más allá, yo simplemente estoy viendo esto. Está circunscrita por la mano que estoy llevando aquí. Miren, la cuenca parece que está aquí. Viene por aquí. Y aquí hay dos ríos. Un río que viene por acá y alimenta este, tal vez es el río Grande o el Llares, no sé. Y aquí hay otro río. No es tan clara, tal vez tendría que ser una planimetría. Aquí miren qué hermoso esto, ¿qué será? Miren todas las aguas cómo confluyen. Las aguas aquí confluyen como si fuese una cuenca. Esta es una cuenca perfectamente redonda. Qué lindo. Aquí tal vez ha caído un meteorito, miren. Aquí tal vez se ha impactado. Como destaca. Ah, miren, qué interesante. Estaba mirando, estaba pensando en la cuenca de Santibáñez. Déjenme ver, aquí está la Angostura, aquí está Santibáñez. Aquí está la Angostura, la antigua laguna de Guañacota que estaba por acá. O este otro lugar. Aquí hay una represa, de Tarata un poco más arriba, aquí hay una. La represa La Calaca, miren cómo ha quedado. Es una extensión ahora llena de tierra. Es esta. Esta tal vez podemos mirar. Ok. Miren, esta represa está a una distancia corta de Tarata. Yendo al sureste, no más allá de 3 kilómetros creo que está. Y aquí se ha construido. Este es un río que aporta hacia la ahora represa y un segundo aportante. Entre los dos llenan la represa. Aquí han efectuado un cerramiento, miren. Han cerrado la cuenca y es la foto que les di. Es la baranda donde está el coronamiento de la represa. Y aquí están los dos antiguos ríos. A la derecha, el antiguo, el río de la derecha que aporta y el de la izquierda. Los dos confluyen. Y esta foto nos muestra que no hay agua en este momento, en ese momento. Pero después va llenándose. Malo es que esta represa se ha ido llenando con sedimentos. Esto lo que se observa aquí son sedimentos que antes no había. El río ha ido transportando. Entonces lo que se hace es así, tener una visión como esta o con una GIS mejor y se calcula el área. Por ejemplo, en cualquiera de esos softwares ustedes pueden calzarle líneas de nivel, las curvas de nivel que nos muestren igual cota. Y luego le piden al software que se los calcule el área. Yo lo voy a hacer aquí. Simplemente con líneas. A ver, le estoy poniendo área 1. Entonces comienzo por la altura de la presa. Y digo, por ejemplo, aquí voy a circundar toda la extensión que le corresponde a la cota A1, por ejemplo. Y le digo aceptar. Entonces acá mido A sub 1 y lo anoto. Luego me voy a otra, esta va a ser el área 2, que corresponde a una determinada, digamos, esta celestita, a una curva de nivel.
por decir así está. Le pido que me lo calcule el área 2. Este área 2 corresponde a una cota mayor. Y luego le digo, por ejemplo, que calcule una que no se confunda con la naturaleza, digamos esta. Sin relieve. Así es que, vamos. Entonces esta va a estar un poquito más arriba. Con paciencia, ustedes lo cierran. Y les permite mirar su extensión en kilómetros cuadrados, por ejemplo. 2.93, su valor. Y así, entretenidamente, no sé qué color podríamos emplear que se distinga. A ver este. Y anchura que no tenga que ser transparente. Skin color. Ok, lo mismo. Y le damos la vuelta. Ya lo estoy haciendo más torpemente. .37 kilómetros cuadrados. Ah, no, área. En área, va. 0.45 kilómetros cuadrados. Y listo. Entonces, para cada curva de nivel tengo asociada un área. Para cada curva de nivel tengo asociada un área. Y eso lo voy anotando para luego confeccionar la tableta. Preguntas de lo que les he explicado, jóvenes. ¿Todo claro? ¿No hay dúbito, no hay congoja? Quiero insertar más. Ingeniero, entonces la tabla que hemos hecho, ¿lo tenemos que llenar continuamente con la medición que estaba haciendo o cómo era eso? La tablita que estamos haciendo ahorita, la voy a terminar de hacer, es con los datos que vamos a ir anotando. Por ejemplo, para 1 metro correspondiente a una curva de nivel, ¿dónde se ha ido?
Por ejemplo, voy a poner, tiene un área de 6.900 metros cuadrados. Luego, para la siguiente, y no tienen por qué ser constante, tenemos una, para 3 metros arriba tenemos esta vez 12.000. Para 4 metros arriba, tenemos esta vez 36.000. Y como observan, va creciendo, no en forma lineal, sino más bien la extensión va incrementándose en un grado potencial. Para 6 metros, por ejemplo, aquello. Para 8. Para 10 metros. Inge, disculpe, no está mostrando pantalla. No les estoy mostrando. Ya, un segundo, permítame. Me olvidé de compartir. Ahora sí. Sí, ¿no ve? Para 12 metros de elevación. Tenemos 139.000, un poco más. No, ya estamos en 1.300.000 de metros cuadrados. Para 14 metros arriba, tenemos 2 millones. Para 16. And finally, centímetros. Ahí está. No quieren ser eliminadas estas líneas. Ok. Entonces, he podido construir una tablita tal cual como ustedes están observando. Aquí va a estar. ¿Qué es? Esto es más o menos como tener un área. Si esta es la represa. Ahí. Luego viene otra área un poco más amplia. Esta es la de 12.598. Mientras que esta otra es la de 6.926. Y habrá una otra más extensa de 36.000. Así. Es la extensión. Ya es el área que abarca la presa. Aquí quedaremos jóvenes. Preguntas, distinguidos jóvenes estudiantes. El día de mañana vamos a continuar con esto. Inge, disculpe, mañana lo podemos hacer entonces el ejercicio del barco. Tenemos que hacer, sí. O se los voy a enviar esta tarde o mañana lo vamos a hacer, pero no quisiera que perdamos esto, porque yo considero que es importante lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Se los mando por el Classroom o lo que sea. Pero tenemos una actividad más. Déjenme, mientras ustedes terminan de hacer esto, voy a un ratico salirme.
No sé dónde he puesto, jóvenes. Ok. Ya, atiéndame. En el Classroom, en el tablón de anuncios donde ustedes han entrado, ahí está una práctica que les he enviado. Es su evaluación formativa 3.1. Corresponde al capítulo 3, la primera. Es un problema de vaciado de tanques, al igual que lo que hemos hecho en la anterior clase y lo que ahora yo les he presentado, con mejores argumentos, ustedes van a poder resolverlo. Déjenme que les comparta. Ahí está. ¿Pueden ver, jóvenes? Se trata de un reservorio, como si fuese el cono de un helado. Observan aquí a la izquierda. Un cono en el cual existe un nivel de agua en el instante t igual a 0. Y transcurrido un cierto tiempo que vamos a averiguar, el nivel de agua desciende hasta un h final. Conociendo el diámetro de este cono en su parte superior y conociendo la parte inferior que tiene un huequito, les pido calcular el tiempo en que baja de un nivel al otro. El radio superior del cono va a ser R2. En el fondo va a tener un hueco que va a ser R1. La altura del cono, este H mayúscula, yo les voy a dar, así como el nivel inicial de donde parte el agua y hasta el momento en que desciende. Yo les pido que calculen el tiempo utilizando esta ecuación que aquí abajo les presento. El caudal de vaciado, el caudal de salida, es igual al área multiplicada por 2GH. Entonces, esto lo van a trabajar jóvenes. ¿Hasta mediodía está bien? Es las 11:15. ¿Hasta las 12 lo terminan? No, Inge, un poquito más de tiempo, porfa. ¿Hasta la 1? Hasta las 2:15. Hasta las 2:15, jóvenes, van a volver a entrar al tablero del Classroom, a nuestra hidráulica 1, y les voy a mandar un link ahí para que suban su documento, los valores que yo les voy a dictar. Van a volver a entrar a esa hora, a las 2:15, al anuncio, y ahí les voy a presentar un nuevo link para que llenen su trabajo. Lo presento. ¿Listo? ¿Dudas? No, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, joven? Buen día. Después de la clase yo tengo un examen, no sé si nos podría dar un poco más de tiempo. ¿Examen de qué tiene Saúl Juárez? De topo de, Ya, ¿hasta qué hora entonces? no sé, hasta las podría ser ¿Hasta qué hora?
4, no sé si podría ser. No, es que no lo he escuchado. ¿A qué hora dijo? ¿Alguien Hasta lo las 4 de la tarde podría ser, ingeniero. Ya, está bien. Hasta las 4 de la tarde, jóvenes. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ya, jóvenes, entonces a las 4 yo les voy a mandar el link donde van a subir su trabajo y listo. ¿Ya? 4 de la tarde nos vemos, jóvenes. Que les vaya súper bien. Hasta luego. Gracias, Inge, hasta Hasta luego. luego.